Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento que puedan ver esta entrevista que vamos a hacer en ocasión de Grito de Mujer 2026, cuya temática es niñas y mujeres migrantes, una temática muy interesante. Como saben, Grito de Mujer cada año trae una temática diferente. En este año nos toca hablar y conversar sobre la experiencia a veces positiva, a veces negativa. Hasta ahora la verdad que he tenido unas cuantas positivas de lo que van de las entrevistas, pero siempre y cuando teniendo en cuenta que emigrar no es algo fácil, que sí han pasado cosas muy feas, que muchas veces las niñas son explotadas sexualmente o son engañadas, que van para una cosa si las llevan por otra. Que por ahora no haya sido el caso, porque la verdad que la mayoría son señoras mayores las que estoy entrevistando, pero sí puede pasar que a lo mejor se han sentido incómoda por algún acto de discriminación, que hayan sentido por ser de otro país, que suele pasar, ¿no? Cambiar de país no es fácil, no es una decisión fácil tampoco de hacer, y cada una de las entrevistadas han tenido el motivo por el que salir de su país e ir a vivir a otro. Ahora, en este caso estamos con María Fajardo Cajamarca de Ecuador, que nos va a contar su historia. Bienvenida, María. Muchas gracias. Es un verdadero placer participar en el programa Grito de Mujer. Gracias a Marcela Barrientos por su invitación. Soy María de la Nube Fajardo Cajamarca, ecuatoriana, actualmente residente en España. Bueno, empezamos por qué migramos muchas veces. ¿Qué nos hace migrar? ¿Por qué los desplazamientos, en este caso a Europa? Para los migrantes ecuatorianos en especial, es mucho más fácil migrar a Estados Unidos, que es lo usual. Y en este caso yo lo hice a Europa por motivos personales. Gracias a Dios, hasta el momento, muy bien. He utilizado mucho el escribir. Siempre me caracterizo por ser la migrante ecuatoriana con el alma en la poesía. A veces me dicen, usted es escritora, usted es poeta. No, yo soy una aficionada a escribir, una aficionada a la narrativa. Cuando estuve en Ecuador, ejercí la docencia cerca de entre 41 y 42 años. Ujú. Vi la posibilidad de trasladarme aquí a Europa, específicamente a España, como le dije, por motivos personales, por una calamidad doméstica en mi familia. Y gracias a Dios todo se dio en lo que respecta a papeleos, avisados, y tuve la oportunidad de realizar mis papeles personales y estoy aquí. Ujú. ¿Cómo incursiona una migrante ecuatoriana en la poesía? He conocido muchas personas, gracias a Dios y a la vida, se me han abierto muchas puertas, lo que en mi país no se dio. Ujú. En mi país nunca me dediqué a la poesía, a la escritura, pero como docente de lengua y literatura española en instituciones educativas y en la universidad como docente de comunicación, mucho trabajaba con la dramatización. Ujú. Me gusta mucho lo que es escribir, escribo mucho específicamente al migrante ecuatoriano. Aquí en España la comunidad ecuatoriana es una de las comunidades extranjeras más importantes en el país, Marcela. Ujú. El año 2000 marca un antes y un después en la historia migratoria de ecuatorianos en España. Una fuerte crisis económica de tipo inflacionario asola nuestro país, específicamente hablando de Ecuador, mientras que en el año 2000 en España se vive una bonanza económica sin precedentes. En aquel entonces varios de mis hermanos ecuatorianos, ante esta situación económica y el endurecimiento de las leyes migratorias americanas hasta la actualidad, hacen que el gran flujo de hermanos ecuatorianos
no se dirijan hacia Estados Unidos, sino hacia España. Desde entonces, juntos, ecuatorianos, comunidades rumanas, comunidades marroquíes, constituyen uno de los colectivos inmigrantes más numerosos en España. Dios mediante, varios hermanos ecuatorianos, por la aceptación y por una nueva reforma en lo que respecta a la admisión de migrantes aquí en Europa, habrá cualquier cantidad de ecuatorianos y de diferentes nacionalidades en el mundo que logren obtener los papeles. Pero le comento, Marcela, que ¿dónde hay más ecuatorianos aquí en España? La mayor densidad de ecuatorianos respecto a la población se observa en Murcia. Yo pertenezco a la comunidad valenciana. Murcia constituye un 4% de pobladores ecuatorianos. Luego pasamos a Madrid, el 2.8%, Navarra con el 2.3%, mientras que las 7 restantes comunidades que más albergan a mis hermanos ecuatorianos son Islas Baleares, Alicante, comunidad a la que pertenezco, Barcelona, Soria, Almería y Zaragoza. Los ecuatorianos formamos la comunidad americana más numerosas en España, porque con la crisis económica de nuestro país llegamos un punto máximo en España en 500.000 de ecuatorianos en el año 2005. Para nosotros los ecuatorianos es un poquito dificultoso el poder emigrar a Europa. Cuando tomamos y retomamos el conglomerado europeo, estamos hablando específicamente de España, estamos hablando de Italia y de diferentes países que acogen a nuestros hermanos ecuatorianos. Siempre digo que inmigrar, es de valientes. ¿Por qué? Porque medio cuerpo se queda en Ecuador y medio cuerpo está aquí en los diferentes países. ¿Cómo se extraña? ¿Cómo se añora nuestros hijos, las hermanas ecuatorianas, los hermanos migrantes que dejan a sus hijos pequeños? ¿Cómo se extraña la familia? ¿Cómo te duele en el alma que hermanos ecuatorianos que pierden a sus padres, a sus hijos, a sus esposos, sus esposas, no pueden ir y regresarse a Ecuador, al menos cuando no tienen papeles, porque en el momento que ellos salen, lastimosamente, ya no pueden ingresar? Todas estas circunstancias, porque se pasa muchas veces por crisis emocionales. Hay que ser valiente para emigrar, hay que ser valiente para inmigrar, hay que ser valiente para aceptar la soledad que muchas veces se vive los 3 primeros meses, el año, los 3 años, dependiendo de la capacidad emocional de cada uno de nosotros. Me dediqué a escribir para el migrante, Marcela, porque en la escritura encontré tranquilidad, paz, a todos los problemas emocionales que poco a poco van llegando. Se extraña muchísimo, A lo que voy, muchísimo. yo lo que quería preguntarte es, muchas veces, bueno, no sé en el caso de España, a lo mejor no, pero hay muchas veces que hay países que reciben, que ven mujeres vulnerables por la situación en que están, como vos decís, emocional, por tener que haber dejado el país, y ahí es donde muchas veces está el peligro de que a muchas chicas se las hagan caer en tratas de blanca o otras cosas, porque eso de la vulnerabilidad que vos nombrás a veces es un peligro, salvo que, como vos decís, haya comunidades que como de ecuatorianos que la puedan recibir, que puedan acompañar a alguien que recién inicia en un país que no conoce, porque hablamos el mismo idioma, pero igual no conocemos todas las costumbres, no conocemos todas las digamos, sí, las costumbres, vamos a decir, del país, ¿no?
En tu caso, ¿a vos te tocó estar junto a alguna persona vulnerable que haya pasado por alguna situación triste o que haya necesitado ayuda? Bien. Quería enfocarme, gracias Marcela, es una pregunta fantástica. En primer lugar, la migración del ecuatoriano es el desplazamiento de personas, de ecuatorianos, de un lugar a otro para establecernos en un nuevo emplazamiento. La migración puede ser voluntaria o involuntaria y puede ocurrir por una variedad de razones diferentes. En mi caso fue una migración voluntaria. Yo, Ujú, gracias a Dios, gracias a la vida, porque soy muy creyente, respetando religiones e ideologías políticas, yo tuve quien me acoja. En este caso, mi hija, mi ujú, yerno, mi familia. Pero muchas veces nuestras hermanas ecuatorianas vienen al azar, ujú, vienen como turistas, logran sacar una visa de turista y se quedan y luego empiezan a realizar el papeleo respectivo para legalizarnos como migrantes. Los factores de empuje de los hermanos ecuatorianos son las razones por las cuales las personas abandonamos Ecuador. Los factores de atracción son la razón por la que nos mudamos a un país particularmente, en este caso España. Hay factores sociopolíticos, hay factores demográficos y económicos y hay factores medioambientales. Yo eh, logré escudar un poquito en el aspecto socioemocional, porque a cada quien le da de diferentes formas el extrañar, la soledad, el ujú, dejar una familia. ujú, Y yo me cobijé en la escritura, ujú, y yo me cobijé en la redacción, y yo me cobijé conociendo personas, ¿sí? Que gracias a Dios, conociéndolas, fui escalando poco a poco hasta lograr un poquito alzarme con mis escritos, sin dejar a un lado mi país, mis costumbres, mi familia. Gracias a Dios, lo que no he logrado en Ecuador, como en el caso mío de 42 años de docencia, lo he logrado aquí en menos de 3 años, en el sentido de que, gracias a Dios, con gustarme tanto la poesía, Marcela, yo ya tengo 2 libros míos en PDF, ujú. en PDF. No los he incluido en Amazon, no están a la venta, porque yo siento que los tengo que tener así. Hay Ujú, otras personas que en cambio escriben, los venden, fabuloso. Yo conozco compañeros poetas que tienen 10, 18, 24 libros excelentes. Yo tengo, gracias a Dios, los 2 míos en PDF y toda mi poesía dedicada específicamente al migrante ecuatoriano. ujú. Si usted me permite, Sí, ahora puedo. quería que leas, pero ¿por qué? Sí, yo entiendo que porque seas ecuatoriana, pero yo calculo que lo mismo que le pasa al ecuatoriano le puede pasar a un migrante de cualquier país, básicamente de Latinoamérica. No conozco a los africanos que a lo mejor que incluso vienen con otra religión, que eso está muy en boga, el tema en las redes también sobre cómo los españoles tienen que aceptar las costumbres digamos, de estas personas que vienen con otras religiones y otras costumbres distintas a las cristianas, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, vos haces mucho hincapié en ecuatoriano, ecuatoriano, por lo que veo, como que Sí. fueran muy cerrados, como que si va un argentino, va un de otro país, o sea, yo calculo Yo, que... yo, yo me planteo siempre, Marcela, por el migrante ecuatoriano. Mm, Yo soy ecuatoriana, yo entiendo. compongo, narro, describo, canto, porque Mm, también canto un poquito al ujú, migrante ecuatoriano. Yo tengo mucha afinidad con poetas de otros países en el sentido sí. de que ellos hablan también de sus migrantes, pero no es la primera vez que me preguntan, pero ¿por qué solo al migrante ecuatoriano, Claro, no al sí, sí, migrante que en suena muy cerrado. conglomerado social? Te soy sincera, así suena muy cerrado, como que fueras muy Ya. cerrada
no sé, como a lo mejor sos abierta en otros aspectos, pero como que en, en ese aspecto suena muy, muy cerrado. Pero bueno, vamos a escuchar tu pluma. Es que yo lo veo desde ese ámbito, es mi forma de ser. Yo respeto mucho ideologías diferentes. No, pero acá no es Vaya, cuestión de ideología. Yo calculo que un migrante en un país es un migrante, sea de la nacionalidad que sea, que ¿no? O sea. sea, Pero yo me eh, refiero a que cuando yo hago poesía, yo se la dedico específicamente al a migrante ellos. Ok, ecuatoriano. ok. Yo Bueno, hablo del vamos. migrante, yo hablo de las causas de migración a nivel conglomerado social. Pero Ujú, yo cuando hago mi poesía, yo me ujú. refiero específicamente al migrante ecuatoriano. Claro, bueno, vamos a escuchar. Sí, muy bien. Vamos a ver por qué migran las personas Ok. a nivel mundial. Migrante detrás del arte y las palabras. Genuina soy, migrante evocando poesía voy. Esperanzas a migrantes en palabras doy. Hermandad para el mundo hoy. Detrás del arte y las palabras, migrantes optimismo necesitaban. Detrás de cada obra y cada historia, una ensayista latina da a conocer su trayectoria. El arte de ser tú, fortaleza y conexión, mentalidad, hábitos y rutina, elevan al emigrante a diario su autoestima. Sentimientos e impactos de vida, el arte de ser yo a mi vida defina. Original, sincera y auténtica, valor y culturas del migrante descritos de manera poética. Bien, qué lindo, qué lindo. Qué lindo. La verdad que en mi caso, los argentinos que están en España es básicamente por la misma razón que se fueron los ecuatorianos. O sea, acá en el 2001 hubo también un gran problema económico y muchos se han ido. Yo he conocido amigas que conocí después en las redes que se fueron solas con sus tres hijas, Sí. chiquititas, Es duro lo que a, dice la palabra, a empezar sí. de cero, a empezar de cero, ¿no? Se empieza de cero, se empieza de cero. Aquí muchas veces las personas que vienen a empezar de cero, muchas veces no tienen ni dónde dormir. Aquí las personas específicamente buscan iglesias, buscan conventos, ¿sí? Aquí hay mucha ayuda también para las personas necesitadas. Aquí España es un país que acoge a personas con vulnerabilidad también. Los procesos de migración forzados, voluntarios, son cambios permanentes o semipermanentes de las ciudades. Las grandes migraciones humanas se relacionan con fenómenos como el hambre, el desempleo, las guerras, las persecuciones políticas. ¿Por qué? Aquí también te pueden otorgar visa de asilo político, los cambios radicales, la trata de personas, la decadencia o auge de ciertas regiones. Ujú. Aquí la soledad al migrante en general muchas veces aprieta. El impacto de la soledad. Cuando la soledad aprieta, el corazón se agrieta. Recuerdo, madre, tu silueta y lo hago de manera discreta. Cuando la soledad aprieta, mi vida se inquieta, se pone obsoleta, necesita una revisión o buscar otra ilusión sin nada de obsesión. Cuando la soledad me invade, un impacto negativo cabe. Retomo el contacto social y busco ayuda profesional. Si mi soledad persiste, hago de cuenta que no existes. Evito los momentos tristes, elevando mi autoestima que me lleve hasta la cima. La verdad que ojalá pudiéramos pasar por ese proceso cuando nos sentimos sola, porque a veces es duro sentirse solo, ¿eh? Y a veces uno se siente solo en su mismo país, no hace falta, no hace falta irse de país para sentirse solo. Ese es un mal de este siglo, ¿no? La depresión, y la sensación de soledad, y que cada vez
el ser humano se está aislando más. Vos fíjate que en la misma familia, ¿no? Vos sentís que cada uno con su celular se aísla del otro. A veces la sensación de soledad, y bueno, y más si estás en un país que no es el tuyo, que conoces poco, que no tenés muchos vínculos, debe ser duro al principio. Ya después, cuando más o menos empezás a hacer vínculos, debe ser un poquito más Sí, sencillo. Y como eh, vos decís, las letras ayudan mucho, escribir sí, ayuda mucho, me ha ayudado em, muchísimo. sí, te abre puertas también. Bueno, nosotros nos conocimos gracias a una amiga en común que le gusta, hay algo que tiene lindo España, que hacen a veces van a plazas y hacen lecturas en Sí. plazas. Aquí lo eh, llaman la voz del poeta en la calle. sí, sí, es Muy hermoso bonito. esto. Aquí es de Marcela, aquí es un ambiente, aquí es una cultura maravillosa. Usted va a una esquina y la gente ya está recitando, declamando, Sí, cantando, sí. tocando guitarra y viene otro Mm, grupo y usted va conociendo gente. Yo, gracias a Dios, gracias a la vida, yo he logrado conocer a poetas excelentes como mm, Rosa Montero, Gloria Bruno. He logrado conocer a periodistas que les gusta hacer poesía. Uy, hay infinidad de poetas que yo, como docente, ex docente de lengua y literatura en instituciones educativas en Ecuador, yo trabajaba con las clases, las dictaba y hablaba de estos escritores, hablaba de estos poetas. Si usted ujú. viniera algún día y visitara la Casa Museo Miguel Hernández, yo Debe vivo ser enamorada hermoso. de Miguel Hernández y su poesía, Sí. naturalmente de su historia, de la historia Ujú, de Miguel Hernández. mm, Es un ambiente maravilloso, la gente va a visitar, la gente hace poesía, museos, conventos, parques, escenarios, teatros. Es algo maravilloso aquí la sí, sí. cultura en Europa. Yo he hecho homenajes a Marcela, Sor Marcela de San Félix, la hija ay, me acuerdo, es uno famoso. Quevedo no es. Bueno, En el pueblo, yo vivo en un pueblo hermoso que se ujú, llama El Pinós. Aquí se habla mucho el valenciano y ujú. hacer poesía en valenciano es maravilloso. Gracias a Dios yo lo he aprendido, me gusta mucho aprender. ¿No Y conoces a Diony Domínguez, que es de Valencia? de Valencia no, de Ah, porque él Valencia, tiene una radio que se llama Radio Valencia y él es el director y él es de Valencia. Después si eh, puedo, si tengo el contacto te lo paso, él hace radio. que lo A mí me pase. ha hecho entrevistas y la verdad que es un buen escritor también, él es escritor y es Bien, director de esta radio. No, yo calculo que es uno de los países que a mí me gustaría conocer, España e Italia, ¿no? Son esos sí, países básicos porque Argentina está prácticamente, creo que el 50-60% de la población somos descendientes de españoles y de italianos, ¿no? sí, No solamente por la conquista, sino que hubo muchos inmigrantes italianos y españoles durante la posguerra. Así sí, que muchos, acá en donde yo vivo, había gente de Italia, gente de España, gente de Portugal, que convivía con nosotros. O sea que la migración hubo un momento histórico, porque tiene que ver también con los momentos, con los procesos históricos mundiales. Hubo un momento en que necesitó el europeo venir hacia América y ahora se está dando el proceso inverso, que somos nosotros que, digamos, estamos yendo hacia Europa porque a veces la situación latinoamericana es muy triste, no solamente la económica, sino que, bueno, sabemos que no es fácil ni sencillo. Bueno, yo quisiera escucharte en algún otro poema, a ver, que tengas por ahí. claro. Marcela, le cuento que España es un país hermoso. Yo vivo Ujú, enamorada de España, de su cultura.
A mí me cambió la vida el venir a España. Qué Eh, lindo. Imagínense que aquí hasta contraje matrimonio, Ah, mira. Bueno, está bien. gracias a Dios. Con un español? No, mi esposo es inglés. Bueno. Es de Ah, Newcastle, de Inglaterra. Aquí hay ah, mucha gente de Inglaterra, de Holanda, un sinfín, porque en los pueblos, aquí hay mucho pueblo en España, ¿sí? ujú, Muchas veces solamente nombramos Madrid, Barcelona, Zaragoza, etcétera. Pero ujú, aquí hay unos pueblos hermosos. Yo siempre digo, yo vivo en el pueblo más hermoso de España, en ujú, un pueblo donde se da mucha producción de vino, ujú, donde se da la producción de la longaniza, lo que llamamos salchicha, nosotros embutidos, ujú, generalizando, todo seco, ¿ya? Yo ujú, vivo en el Pinós con una alcaldesa, Silvia Verdú, maravillosa, y ujú. una gente que nos arropa al migrante de manera fabulosa. Qué lindo. A mí me Migración gustaría, te e digo, España identidad. me gusta España. Claro, venga, venga, que estoy yo de, Pero por no lo que soy le digo, que yo. ecuatoriana, no soy ecuatoriana, me siento discriminada. No, ¿por qué se va a sentir discriminada? Usted me avisa y esto. Ah, no, si Fíjense, no, una poesía muy bonita, Paso por Marcela. Ecuador primero, me hago ecuatoriana y voy para allá. No, Bueno, poco a poco, las cosas se dan poco a poco. Yo aquí ya voy para 4 años y medio, ya tengo, gracias ¿y a ya se Dios. casó? Sí, gracias. No, bueno. Bueno, nos quedan 10 minutos, así que eh, léame algo más. Ok. Y la última pregunta, Una que debe encantar, ¿qué dice? después, lo que necesito es que me diga qué consejo le da a una persona que quiere emigrar, más que Gracias. nada mujeres y niñas, porque el grito de mujer tiene que ver con eso, con mujeres y niñas. Así que Pues, después me das un consejito y bueno, hacemos lo que querías hacer y me das un consejito final. bien. Esta ecuatoriana quiere ser la voz de las mujeres que no tienen voz. Y hay que arriesgarse, porque el que no arriesga no cruza. Pero tampoco nos esperancemos en que si vamos a migrar, alguien nos va a recibir, porque muchas veces no nos reciben. O muchas veces el migrante está a los 3 días y a los 3 días busque dónde usted pueda irse. Hay de todo, Marcela. Hay Ujú, la familia que te acoge, hay la familia que aquí no es familia, hay ujú, los amigos que te acogen, los amigos que se olvidan que fueron tus amigos, pero arriesgarse es de valientes. ujú, Cruzar fronteras es de valientes. Yo sí animo, yo sí animo a que la gente se arriesgue, pruebe, vea, sienta nuevas oportunidades de vida. ujú, Salir del lugar donde estamos, ir más allá, porque nosotros como mujeres podemos. ujú, Nosotros somos la voz fuerte de la mujer que no la tiene. Nosotros como mujeres somos atrevidas, somos guerreras de vida, ujú. porque nosotros podemos todo. Lo que tenemos que es intentarlo. Migración e identidad, huellas en el alma. Soy la migrante ecuatoriana que viaja de manera cotidiana, con gran calidad humana, se ve interrumpida de traspasar las fronteras americanas. Desafíos y oportunidades del migrante debemos ser importantes para cualquier gobernante. Justicia social y equidad de género determinante. Derecho a una vida digna e integrante, sin distinción de raza, lengua, género, nación, qué importante. Acto de conciencia y en una voz global que canta por cada vida. El migrante sus penas y lágrimas no olvida. Cruza océanos y continentes para empezar de cero, una oportunidad de surgir su mayor esmero. Tender puentes culturales a través del arte, que mis plumas y mis escritos formen parte, de elevar un canto de mujer grupal por derechos igualitarios,
justicia poética, justicia social, todos solidarios. Empatía con mi poesía, abrazar a mis hermanos en cada travesía, tonos de raza sin discriminar a mi gente, poesía, migración e identidad para ti, mujer presente. Wow, qué bonito, María. Bueno, en conclusión, estoy muy agradecida por esta oportunidad de conocerte, de conocer tu historia. Y bueno, sí vamos a decir que más que nada en el caso de cuando son niñas, sí tengan mucho cuidado con los contactos que las contacten para a lo mejor ser llevadas a cualquier otro país que no sea España. Acá estamos hablando en general, no es exactamente hacia España. Que sí hay que tener los recaudos necesarios para que a veces no pasen cosas tristes o feas. Pero bueno, más allá de todo eso, generalmente la migración es la búsqueda de una nueva oportunidad. Esa es la idea ideal, ¿no? Ese es digamos, el objetivo. El Y, objetivo, lo que se y, persigue. y que bueno, que cuando no es lo ideal, ojalá en cada país haya un lugar en donde se pueda recurrir para que no se cometan delitos que lamentablemente sí sabemos que suceden. Así que, Jesús, María, muchísimas gracias por tus letras, por tu empuje, porque a la verdad usted. que te veo una mujer muy positiva y eso es muy lindo. Calculo que tener ese carácter también ayuda mucho en un proceso de dejar tantos años, porque dejaste 40 años o 50 años de tu pasado en un país que te vio nacer y que lo vas a llevar siempre en tu corazón, porque obviamente en el acento lo tenés todavía y bueno, y lo tendrás en algún plato de comida típico y lo tendrás en el Día Nacional de tu país, lo vas a llevar siempre. Doctora. em, Disculpe que le interrumpa un segundo. Cuando voy a los eventos de poesía y escucho sonar las sagradas notas del himno nacional de mi país, Ujú. uy, se produce en mí algo inexplicable cuando escucho el himno nacional de mi país. Es algo hermoso. Me Los eventos de imagino. poesía aquí son muy bonitos. Espero tener la oportunidad de recibirla. Ay, ojalá, Dios mediante, se dé la opción, porque la verdad que es un país que, ya te digo, me encantaría conocer a futuro algún día en búsqueda de esa magia que tiene, que a lo mejor a través de los libros supo transmitir, no lo supo transmitir Becker, lo supo transmitir Cervantes, lo supo transmitir Machado, como vos dijiste, Miguel Hernández, a todos esos aquellos autores que leímos y que nos transmitieron una parte de España, ¿no? Así que, bueno, yo te tengo que, antes de que se nos corte, prefiero saludarte. Muchísimas gracias por estar en Grito de Mujer 2026. Este programa lo vamos a subir, Dios mediante, en marzo. Y bueno, ahí cuando ya lo tengamos en el vivo, yo te voy a dejar el enlace para que vos lo puedas compartir en tus redes. Muchas gracias. Así que muchísimas, muchísimas gracias, A usted, María, por esto. siempre a la orden.